Tienes niños que se mueven demasiado o, por ejemplo, niños que son muy apartados y se quedan en un rincón y casi no interactúan con nosotros. Bueno, pues no te preocupes, eso tiene que ver con el temperamento de tu hijo. Aquí el problema es que no sabemos identificar el temperamento de nuestros hijos y entonces no les damos un acompañamiento o una modulación para que se adapten mejor al mundo real. Y esto es de lo que te vengo a hablar, de los temperamentos de nuestros pequeños. Yo soy Ali Rodríguez y este es el Diario de una Mamá. Oigan, pues estamos aquí en el Café Aroma. Se los recomiendo mucho. Me estoy tomando un chai súper delicioso, cremosito. Si tienen chance de ir a cualquiera de las sucursales, se los recomiendo mucho. Pues estuve viendo un video de Antonio Rizzoli, que es especialista en neurología pediátrica, y también una publicación de la Academia Americana de Pediatría en Healthy Children, que también habla del mismo tema, el temperamento. Y me pareció importante, ¿por qué? Porque en la medida que conozcamos el temperamento de nuestros hijos, vamos a saber por qué se comportan de cierta manera, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber del temperamento es que es algo con lo que naces. O sea, el temperamento, cualquiera de tus hijos, tú mismo, naciste con ese temperamento y te vas a morir con ese temperamento. No es algo que puedas cambiar. Lo que sí puedes hacer es modularlo. ¿Para qué? Para forjar un carácter que te ayude pues a adaptarte a las circunstancias reales de la vida, ¿no? Ese ya sería el carácter, la modificación del temperamento. Ahora, estas publicaciones que vi se me hicieron muy interesantes porque te hablan de cómo generar un ambiente promotor del desarrollo de tu hijo, cómo identificando el temperamento y ayudándolos a ver o a modular lo que sienten a través del temperamento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llega el temperamento? Les digo que es algo con lo que naces, pero ¿cómo llega a ti el temperamento? Bueno, llega a ti por herencia, ahora sí que es por genética y es tan predecible como el color de ojos o como el grupo sanguíneo que tienes. Ahora sí que si tu temperamento es así muy, muy fuerte o de mucho movimiento, seguramente has de tener un papá o una mamá que tiene ese tipo de temperamento, ¿no? Entonces hay que saber de dónde viene porque seguramente, no sé, lo ves de afuera y dices, no, es que este niño, ¿de dónde sacó eso? Pues seguramente de ti no te has dado cuenta. Por eso es importante identificar el temperamento de tu hijo y tu temperamento como adulto, ¿no? Ahora, ¿qué es el temperamento? El temperamento es la respuesta emocional que tiene tu hijo hacia determinadas situaciones y qué tan fácil se adapta a esas situaciones, ¿no? O sea, cómo responde emocionalmente mi hijo y cómo se adapta a diferentes situaciones. Eso es el temperamento de tu hijo. Ahora, ¿cuándo empiezas a ver rasgos de este temperamento? A partir de los 3 meses de edad. Y miren, por ejemplo, puedes tener a lo mejor, no sé si han visto estos niños que a todo el mundo abrazan, con todo el mundo platica y es muy fácil tener este acercamiento o este contacto con adultos, ¿no? O con cualquier otro niño de su edad o no de su edad. Y hay otros niños que no les gusta saludar, que no les gusta el contacto. Eso tiene que ver con el temperamento. Y estos son rasgos de acercamiento o de retraimiento. Acercamiento, que tiene su temperamento es de acercamiento, ¿no? Entonces permite que lo toquen cuando lo están saludando, permite que el besito, permite que el abrazo. Este tipo de temperamento es bueno porque pues puede resultar así como muy agradable, ¿no? Pero a la vez puede resultar peligroso para los niños, ¿no? Porque se puede pensar que todo el mundo es amigable y no es así. Y en el caso del retraimiento, pues obviamente son niños que siempre les están diciendo, ay, tu niño cómo es grosero y no sé qué, ¿por qué no saluda? Bueno, es un niño con rasgos de temperamento de retraimiento. No le gusta ese contacto y hay que respetar eso, ¿no? ¿Qué había visto sobre el temperamento de los niños y qué es como lo que más se conoce sobre el temperamento? Que hay 4 clasificaciones, que es el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático.
Pero esto que vi es todavía mucho más amplio, porque te habla de por lo menos 9 rasgos del temperamento que puede haber en una persona. Entonces, se fijan, es mucho más amplio que lo que hemos visto o lo que hemos leído hasta ahorita del temperamento. Ahora, fíjense, vamos a hablar de 9 rasgos que podrían tener tus hijos en cuanto a su temperamento. Primero, estamos hablando de un temperamento y su nivel de actividad. Para ver el nivel de actividad en el temperamento de tu hijo, esto tiene que ver con la actividad física, su movimiento, su inquietud, si se pone nervioso o no se pone nervioso ante diferentes circunstancias. Y este nivel de actividad puede ser de actividad alta o de actividad baja, tu hijo. Entonces, de actividad alta, por ejemplo, es un niño que lo ves de arriba para abajo, que no se puede estar en paz, que necesita ese movimiento. Incluso si lo llegas a sentar a hacer una actividad, es esos niños que está con la manita moviéndola o con el pie moviéndolo, ¿no? O sea, él necesita estarse moviendo. Y es normal. Esta es una actividad alta en su temperamento. Puede ser bueno, ¿por qué? Porque es un niño que tiene tanta actividad que incluso lo aburrido le puede resultar pues muy atractivo, ¿no? O sea, él va a encontrar qué hacer siempre. Es alguien que explora mucho, por lo mismo que no se queda quieto. Pero ¿qué es lo malo? Que puede ser un niño muy impulsivo, ¿no? O un niño muy imprudente. Por eso, porque tiene esa necesidad de movimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que darle un entorno seguro para que no vaya a tener accidente ni nada de eso y dejarlo que tenga ese movimiento. Obviamente no en todos lados va a tener la capacidad o como el permiso de tener todo este movimiento, pero, o sea, vamos a cuidarlo, tenemos que dejar que ese temperamento fluya y tenemos que regularlo. ¿Cómo? Mételo a food, mételo a natación, o sea, tiene que liberar esa energía porque su temperamento así es, de actividad alta. Ahora viene el niño de actividad baja. Es un niño que se puede quedar sentadito haciendo una sola cosa, lo puedes poner a colorear y ahí se está, no sé, 1 hora, 2 horas. Es fácil para él concentrarse y hacer una sola actividad, pero puede caer como en algo muy monótono y puede ser ese niño que luego etiquetan de flojo, ¿no? Porque hace las cosas lentas, porque se toma su tiempo para todo y porque parece que no se mueve para nada. Bueno, ayúdalo a moverse y a tener una rutina y a poderse enfocar, pero sin como perder todo el día en una tarea, ¿no? Te voy a dar tiempo de abrocharte las agujetas, pero no voy a estar ahí 1 hora a ver a qué hora se te ocurre abrocharte las agujetas. O sea, no. Tienes que darle como un parámetro, una rutina para que pueda modular eso que se tarda. Otro rasgo del temperamento: ritmicidad o regularidad. ¿Qué tiene que ver esto? La ritmicidad tiene que ver con cuestiones físicas, en cuanto al apetito, en cuanto al sueño, incluso con los hábitos intestinales. Ritmicidad. Son niños que a la misma hora les da sueño, a la misma hora les da hambre, a la misma hora incluso tienen ganas de ir al baño. O sea, son muy rítmicos en lo que hacen todo el día. Va a ser un niño que va a ser muy fácil adaptarse, o sea, a la rutina, ¿no? Por lo mismo va a tener una manera de ser muy estructurada. Entonces, ¿a qué tenemos que ayudar a este niño? A saber que las cosas no siempre van a poder cumplirse de esa manera estructurada. Entonces, por ejemplo, si él está muy acostumbrado a comer a cierta hora y estás atorado en el tráfico, tienes que ayudar a este niño a anticiparte, ¿no? Y decirle, es muy probable que no vayamos a comer a esta hora, yo sé que ya tienes mucha hambre, pero no creo que vayamos a llegar a la hora a la que comes. Y obviamente te prevés, no sé, carga siempre una barrita, algo que le pueda como calmar el hambre. Si ya sabes que a lo mejor puedes caer en esta circunstancia. Entonces, les digo, se trata de darles herramientas para poder lidiar con este temperamento y forjar un buen carácter que les ayude a vivir en el día a día bien. Ahora, hay niños que no tienen esta regularidad, que tienen un temperamento que tiene que ver con la irregularidad. Esto quiere decir que es un niño que llegas tú y vente, vamos a desayunar, ya es hora de desayunar, no tengo hambre. Y luego a las 12 del día, 1 de la tarde, tengo mucha hambre. Y luego a las 8 de la noche, no tengo sueño.
y luego a la 1 de la mañana sí se duerme. O sea, es muy irregular en todo lo que hace, tanto apetito como características del sueño, como patrones, hábitos intestinales. Este niño se va a poder adaptar fácilmente a los cambios, pero ahí tu tarea como papá, como mamá, es ayudarle a generar una rutina, ¿no? Porque si lo cambias de escuela o algo, a lo mejor va a ser muy fácil para él, o si le pones de repente otra actividad que no hacía regularmente, se adapta fácilmente. Pero tienes que ayudarlo a tener un horario de comida, a tener un horario de sueño saludable, a tener un horario de diversión saludable. Entonces, eso es lo que tienes que hacer con este niño. Otro rasgo del temperamento es el acercamiento y el atraimiento. Esto es lo que te comentaba al principio de empezar con estos rasgos. Es este niño que a lo mejor se puede acercar muy fácilmente a una persona o a lo mejor se le es muy difícil tener ese contacto. Y como te digo, pues nada más hay que apoyarlo para que pueda tener ese acercamiento en el caso del retraimiento, o para que sepa que no todas las personas pueden ser amigables en el caso de un niño que tiene fácil acercamiento, ¿no? En su temperamento. Ahora, la adaptabilidad. Esto tiene que ver con qué tan fácil se adapta mi hijo a un cambio o una situación nueva. Por ejemplo, puede ser una adaptabilidad lenta o una adaptabilidad rápida. Le cuesta mucho trabajo adaptarse a un ambiente nuevo, a personas nuevas, a situaciones nuevas. O no le cuesta nada de trabajo. Obviamente hay que ayudarle a generar rutinas, hay que ayudarle a anticipando cambios y hay que introducirle, por ejemplo, es un niño que no le puedes de la noche a la mañana poner brócoli porque definitivamente no se lo va a comer. O sea, tienes que irlo a adaptar poco a poco a los cambios que le vayas a introducir. Otro rasgo del temperamento tiene que ver con la intensidad. La intensidad en el temperamento habla de la energía con la que tu hijo responde a tal situación. Energía, Intensidad alta, por ejemplo. Es un niño que siempre que pide algo, grita, ¿no? Utiliza volumen muy alto. Igual si tiene alguna respuesta emocional es muy alta, muy intensa. Entonces se puede confundir con un niño mandón o un niño gritón. Lo bueno de este temperamento es que va a ser un niño que pues dice en voz alta lo que siente, dice en voz alta lo que está pasando con él. Entonces, es bueno, ¿no? Va a ser un niño que va a ser escuchado. Pero por el otro lado, es un niño que puede tener problemas en controlar su frustración. Entonces, tienes que ayudarlo a regular esta energía, esta intensidad, que vaya modulándose, y ayudarlo sobre todo con el ejemplo. Aquí estas publicaciones decían que probablemente si tu hijo tiene rasgos de temperamento de intensidad alta en su energía, a lo mejor tu papá o tu mamá también lo tienes. Entonces, seguramente cada día le estás dando el ejemplo de que se responde intensamente a todos los estímulos. ¿Cómo le vas a ayudar a este niño viéndote a ti, identificando si tú también tienes este temperamento? Y entonces cada vez que sientas algo que va a responder con una intensidad alta, pues la vas bajando, ¿no? Lo vas bajando y le vas mostrando a tu hijo que así se modula. Ahora, intensidad baja. Es un niño que no te va a decir cómo se siente, no te va a decir lo que necesita, y obviamente este niño necesita darle voz a lo que siente y a lo que necesita. Puede ser un niño que quede invisibilizado por lo mismo, entonces tienes que ayudarlo a darle nombre a lo que necesita y a exteriorizarlo, porque si no, pues obviamente va a quedar invisibilizado y es importante que le dé voz a sus sentimientos. Otro rasgo del temperamento, el estado de ánimo. El estado de ánimo puede ser positivo o negativo, porque eso tiene que ver con niños que ven, podríamos decir, todo de color gris o todo de color de rosa. Entonces, si es un niño con estado de ánimo negativo, todo lo va a ver con preocupación, ¿no? No, mamá, ayúdame porque se me va a caer. No, mamá, ponme esto porque no lo voy a terminar. O sea, tiene como una actitud negativa ante las cosas, no una respuesta negativa ante las cosas. Ayúdale a este niño como ajustando sus demandas, ¿no? A lo mejor sus estándares son muy altos y entonces esto le va a generar un estado de ánimo todavía peor. Entonces hay que ayudarle con su estado de ánimo para que no se intensifiquen
este sentimiento negativo, este comportamiento negativo en el estado de ánimo de tu hijo. El estado de ánimo positivo es un niño que ve todo color de rosa, todo se le hace bonito, todo se le hace alegre. Es un niño obviamente que muestra mucha alegría en todo lo que hace, y tienes que ayudarlo a este niño. O sea, lo bueno es que obviamente va a tener como un estado de ánimo positivo que es agradable a la vista y al trato, ¿no? Lo negativo es que este niño puede tender a invisibilizar las cosas negativas que le suceden o a prestarle menos atención a estas cosas negativas. Este niño puede llegar a no aceptar las situaciones negativas que le suceden. Entonces tienes que ayudarle a visibilizar eso y a entender que en la vida le van a pasar cosas negativas y que tiene como que vivirlas, no invisibilizarlas. Otro rasgo del temperamento es la capacidad de atención. Capacidad de atención, niños que fácilmente se concentran, que pueden estar haciendo varias cosas a la vez y que tienen buena concentración en eso, ¿no? Es un niño que está haciendo la tarea y que si está la tableta a un lado o una televisión prendida o alguien platicando, no se distrae, está enfocado en lo que está haciendo. Al contrario de otro rasgo del temperamento que tiene que ver con la distractibilidad. Este es al revés. Es un niño que si lo vas a poner a hacer algo, tienes que quitarle todos los distractores. Porque si pasa alguien caminando, se va a distraer y ya no sabe qué estaba hablando. No sé, si percibe un olor, eso también lo va a distraer. Si percibe un sonido, eso también lo va a distraer. ¿Cómo puedes ayudar a este niño? Obviamente, si necesitas que se quede tranquilo, si está en un tema de hacer la tarea, no le vas a poner una pantalla al lado o cerca porque eso lo va a distraer. O sea, hay que ayudarlo. Porque luego pretendemos que los niños tengan buena concentración cuando no le estamos dando estas herramientas, y aparte viene con un temperamento de distractibilidad. Entonces, cuando el niño no se va a poder concentrar porque tiene ese tipo de temperamento. Otro rasgo, el umbral sensorial. Puede tener un umbral sensorial alto o bajo. El umbral sensorial tiene que ver con cómo responde a la estimulación. Si requiere estimulaciones intensas o si requiere estimulaciones más bajas. Por ejemplo, a lo mejor hay un niño que abraza muy fuerte, ¿no? Y dices tú, oye, me estás abrazando muy fuerte, sí. Pero es un niño que a lo mejor su temperamento tiene que ver con el umbral sensorial bajo. Entonces, si el niño llega y te abraza así normal, no va a sentir ese abrazo. Si te abraza fuerte, como necesita mucha intensidad para sentir ese abrazo, por eso lo hace fuerte. O sea, no es que te quiera ahorcar el niño, es su tipo de temperamento, ¿no? Entonces, obviamente, si tiene más sensibilidad o una sensibilidad alta, esto también repercute, por ejemplo, en temas de música. A lo mejor es un niño que no le gusta la música muy fuerte. En cuestiones de luz, es un niño que le da la luz incluso del sol y se quiere tapar y está muy a disgusto. Olores, texturas, todo esto tiene que ver con el umbral sensorial alto o bajo. Aquí hay que tener cuidado con los niños que tienen umbral sensorial bajo. Por ejemplo, dicen estas publicaciones que un niño con ese tipo de temperamento de umbral sensorial bajo podría ser un niño que a lo mejor tiene, no sé, un dolor de apendicitis y nada más te dice, ay mamá, siento que me duele un poquito la panza. Entonces, si tú ves que tu niño como no requiere o requiere mucho estímulo para llegar a sentir algo, ten cuidado, porque cuando te da este tipo de reacciones de me duele algo, hay que hacerle caso porque puede ser realmente algo muy grave. A lo mejor son personas que ya de adultas dices tú, tiene un umbral del dolor muy alto, sí, porque su umbral sensorial es bajo. Si se fijan, esto de los temperamentos está súper complejo y nada que ver con estos 4 grupos de temperamento que normalmente escuchamos. Lo que sí tienes que saber es que alrededor del 40% de los niños caen en la categoría de temperamento fácil. Esto quiere decir que es un niño que acata las cosas de manera positiva, son moderadamente intensos, se adaptan fácilmente a las nuevas cosas, a las nuevas personas, y cuando se enfrentan a una situación frustrante, en general lo hacen de una manera positiva y con poca ansiedad. O sea, el 40% son estos niños. Todos los demás, a lo mejor tenemos rasgos de diferentes cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saber sobre el temperamento?
porque a lo mejor tienes un niño con un temperamento que tiene que ver con la actividad, que necesita mucha actividad y tú lo quieres tener sentado todo el tiempo, o quieres que actúe como tu hija que tiene un temperamento de actividad baja. Entonces eso no va a pasar. Cada niño tiene como necesidades distintas. Ahora la otra es, tu papá puede tener un temperamento de actividad alta y tu hijo puede tener un temperamento de actividad baja. Y entonces es un estar chocando y estar queriendo que haga rápido las cosas, y el niño no lo va a hacer porque tiene ese tipo de temperamento. ¿Cuándo hay que acudir a un experto, no? Porque también nos dicen, bueno, estos temperamentos es para que sepas por qué reacciona tu hijo como reacciona y para que lo ayudes a forjar un buen carácter. El carácter es, tengo un temperamento alto, pero mis papás me enseñaron a saber sentarme y calmarme y comportarme en lugares donde necesito hacerlo, ¿no? Entonces ya te forjaron un carácter que te ayuda a regular ese temperamento. Cuando te está ocasionando problemas, o sea, si tienes un niño que tiene muchos problemas por el temperamento que está pasando, entonces sí tienes que acudir a un experto, porque él te va a poder decir así de bien a bien, tu hijo tiene tal temperamento. Y ojo, porque luego pueden diagnosticarte a tu hijo con cualquier enfermedad y no tiene que ver con ninguna enfermedad, tiene que ver con su temperamento. Si le das como el lineamiento para poder como explotar sus características de su temperamento, como su personalidad y su carácter, va a salir a bien, o sea, le va a ayudar, se va a adaptar mejor a la vida. Entonces, o sea, es muy importante saber sobre el temperamento. Si no sabemos sobre el temperamento, no sabemos por qué actúan así los niños. Y la peor respuesta o lo peor que podemos esperar es que todos los niños reaccionen igual a la misma situación. Eso no es, bueno, a mí no me suena ni siquiera lógico. Digo, sin ni siquiera, no sé, investigar este tema de los temperamentos, a mí no me suena lógico, no sé a ti. Pero observar su temperamento y observar tu temperamento te ayuda a poder conectar mejor con tu hijo y a poder ayudar a regularlo y ayudarte a regularte a ti. Ok, entonces, pues este fue el tema de hoy. Espero que te haya gustado. Yo te invito a que sigas todas mis redes sociales y a que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis temas.